Son las terribles imágenes del mortal ataque perpetrado por el régimen de Putin esta semana contra una pizzería de la ciudad de Kramatorsk, situada cerca del frente en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Según el Kremlin, el ataque con misil buscaba destruir un supuesto puesto de mando del ejército ucraniano. Sin embargo, el bombardeo dejó 11 personas fallecidas, incluso 3 niños dentro de ese grupo. Son en total también 60 heridos. Entre las personas que estaban en el restaurante y sobrevivieron hay 3 colombianos, el escritor Héctor Abad, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista colombiana Catalina Gómez, quienes se encontraban en el restaurante. Así lo relataba ella misma en un reporte a France 24 minutos después de haber sobrevivido a este ataque por parte de Rusia. El restaurante estaba absolutamente lleno y lo que estamos viendo en este momento son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves. Aquí los que nos encontrábamos realmente, es decirlo, estamos de cierta manera vivos de milagro. Ante la protesta del gobierno colombiano por este ataque, la embajada de Rusia en Colombia respondió de forma insólita, burlesca, alegando que la ciudad de Kramatorsk no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, denunció que este ataque es otra demostración de terror que Rusia está imponiendo a los civiles ucranianos. Y es que este ataque contra un establecimiento civil se suma a la lista de crímenes de guerra cometidos por el régimen de Putin en estos 16 meses de invasión a Ucrania, que desde el 24 de febrero de 2022 suma más de 9.000 civiles muertos según los registros de Naciones Unidas. Crímenes de guerra que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, que recordemos ya emitió una orden de captura en contra de Putin por el secuestro de niños y niñas ucranianos y su deportación forzada hacia Rusia. Para conversar sobre este tema nos acompaña la abogada María Luciana Minassian, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Libre de Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Gladys? Un honor estar aquí contigo, mucho gusto. El honor nuestro y caramba, qué insólita la respuesta por parte del representante del diplomático en Colombia, ¿no? de Rusia, decir que no es un lugar para disfrutar de una comida ucraniana. Cuando uno ve estas cosas, uno dice, bueno, ¿podrá llegar la justicia y pronto, por ejemplo, en este caso de los fallecidos, heridos y muchos afectados por la invasión de Rusia a Ucrania por parte, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional? Sí, yo creo que se está trabajando firmemente en eso. La verdad, hay muchas vías. La más importante probablemente va a ser la de la Corte Internacional de Justicia, o tal vez se puede decir que es sobre la que más hemos avanzado en estos días a partir de la orden de detención contra Putin y también contra la comisionada de los derechos de los niños, que fue también emitida esa orden de arresto contra ella, de Rusia, por supuesto. En ese sentido, y en ese momento lo que se decidió fue una orden de detención en relación al crimen de deportación de los niños. Hay una gran cantidad de niños aparentemente deportados. De todos modos, hay que investigar todas las vías posibles de reparación de todos estos crímenes. Tengamos en cuenta que aproximadamente a esta semana ya estamos hablando, y justo con esto que usted está mostrando recién, ya estamos aproximadamente en 94.500 crímenes de guerra. Aproximadamente 24.000, casi 25.000 crímenes contra civiles. Como bien ha señalado, más de 9.000 muertos. Tenemos ataques a aproximadamente 6 asentamientos civiles. Y los crímenes se van lentamente sumando. Nosotros trabajamos en otro contexto, esto mismo que en el contexto de la presentación judicial, ¿no? En el contexto de los crímenes cometidos durante la guerra de 2020 en el asentamiento de Nagorno-Karabaj. Y en algún sentido ya hemos trabajado justamente el tema de los prisioneros de guerra, de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad. Y de alguna manera todo esto a muchísima mayor escala está sucediendo de la misma manera en el territorio de Ucrania, exactamente, profesora. Y la pregunta que uno se hace también,
con relación a, ahorita hubo una interrupción en la comunicación, pero igual logramos escucharla, profesora, y ahí también la pregunta sobre, bueno, los tiempos de la Corte no son muchas veces los tiempos que uno espera, sobre todo cuando hay víctimas constantemente porque la invasión no para. El ataque de Rusia a Ucrania no cesa y ahí vemos, se suma un caso más que lamentablemente deja fallecidos y bueno, ni hablar también de todo lo que ha sido el daño a ese país, lo que le va a tomar además en reconstrucción. Pero cuando habla de la Corte, a veces uno siente que pueden pasar tanto tiempo que, bueno, al final no sé si se puede llamar justicia. Luego de 30 años, por ejemplo, que se acuse a alguien por crímenes de lesa humanidad. Puede haber un organismo más expedito que de una u otra manera, digamos, establezca responsabilidades y acciones en contra de quienes están, bueno, accionando en contra de Ucrania. Y ahí también la pregunta, ¿a quiénes podrían llevar a juicio o incluso ya culpar por crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo sería la escala dentro de responsabilidades? Debajo de este caso de la Corte inicial que veníamos conversando, abajo de este caso de los niños, yo creo que nosotros lo que tenemos que evaluar, y es lo que también de alguna manera está persiguiendo Ucrania, es la creación de un tribunal especial. Que nosotros estábamos pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que sea un tribunal híbrido, en el sentido de que puedan tener actores nacionales, actores ucranianos, o que cortes locales o que fiscales locales puedan participar de la investigación. Se está trabajando muy bien, prima facie, o sea, desde un primer acercamiento yo creo que se está trabajando muy bien en la recolección de evidencia por parte de las ONGs, fundaciones de derechos humanos dentro de Ucrania, también fuera de Ucrania. Entonces, no creo que en el caso de Ucrania haya un problema de falta de inmediatez en la posibilidad de alguna consecución, de poder lograr algún tipo de justicia. Por supuesto que uno puede decidir que los tribunales internacionales a veces pueden llegar a una orden de justicia que puede ser alguna reparación que a muchos nos va a parecer imperfecta o difícil, pero yo creo que yo soy optimista igual. Sé que hay muchos colegas que a veces no comparten. De todos modos, hay otra herramienta adicional que nosotros podemos agregar, tal vez una posibilidad que yo le agregue desde Argentina, que es el uso de la jurisdicción universal. Esto significa que, por ejemplo, países como Argentina, también se da en Europa, en Alemania y en Francia, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de actuar subsidiariamente y presentar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad frente a nuestras propias cortes. Puede ser, por ejemplo, hay un caso, el caso de los Rohingya de Myanmar, que incluso tiene una presentación en cortes locales argentinas relacionados con los delitos de genocidio, básicamente. Bueno, de hecho ahí la detengo porque en el caso de Venezuela también ha habido acciones desde Argentina, por ejemplo, como lo que usted menciona, pero al final, fíjese que ya ha pasado más de 20 años, el mismo régimen con consecuencias terribles para la población y ese tipo de acciones uno siente que quedan como en el aire, que al final pasa el tiempo, las víctimas aumentan, el número de víctimas y pues poco se hace. En unos minutos me gustaría que habláramos específicamente de todas esas instancias, hasta qué punto, sobre todo cuando estos son regímenes activos, ¿no?, que mantienen el poder y el control. Y también lo otro que quedó pendiente dentro de las responsabilidades que se asignan en estos casos como el de Ucrania y la invasión de Rusia, pues hasta dónde llegan las responsabilidades. ¿Es de Putin para abajo o al revés, de abajo hacia Putin? En breve también su explicación, por favor.